Pregunta número 366-21, relativa al Pacto de Albarracín contra la despoblación, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su formulación, señor Morón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lambán, hablar de la España vaciada es hablar de la España desfavorecida, de aquellos territorios que con el paso de los años no han tenido las mismas oportunidades de desarrollo que otros territorios, en ocasiones por una falta natural de recursos y en otras ocasiones, y la mayor parte de las veces, por una falta de apoyo, de voluntad política. Pero el resultado, en cualquier caso, ha sido siempre el mismo, una falta de inversión pública en infraestructuras y el abandono progresivo de esos territorios. Un envejecimiento de la población y, por supuesto, un difícil y costoso mantenimiento de los servicios públicos. En opinión de Vox, las políticas paternalistas de ayuda sin ningún tipo de retorno no son efectivas y, de hecho, no han resultado efectivas a lo largo de estos años, estas últimas décadas. Y, por tanto, apostamos por políticas que proporcionen elementos para que estas regiones, estos territorios puedan tener esas posibilidades de desarrollo. No solo es una cuestión de justicia social ni de cohesión del territorio, también es que tenemos que garantizar que habrá alguien que trabaje y que cuide de nuestros campos, de nuestros bosques y de nuestros ríos. De los 731 municipios de Aragón, 629 tienen menos de 1.000 habitantes. Una densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado es el límite que marca la Unión Europea para hablar de riesgo demográfico o despoblación. Aragón en conjunto cuenta con 27,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Huesca 14, está ya casi allí en el límite de esos 12,5. Teruel 9,1, muy por debajo. Y en el caso de Zaragoza, aunque estamos en 55,3, si eliminamos la Zaragoza capital, la densidad baja a 17,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Urge tomar medidas porque estos son los problemas de Aragón y de la España del 2021, que son los problemas que nos preocupan a nosotros, no los de la España del 2050, que son los que le preocupan al presidente del Gobierno. Por eso le formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué acciones concretas se van a llevar a cabo dentro del ámbito del llamado Pacto de Albarracín contra la despoblación, rubricado por el presidente del Gobierno de Aragón junto con los presidentes autonómicos de Castilla y León y Castilla-La Mancha? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Morón, el Pacto de Albarracín no es más que una etapa más en un camino que la Comunidad Autónoma de Aragón viene recorriendo desde hace muchos años, de la mano de otras comunidades autónomas, con sus propias políticas. Yo diría que todas las políticas del Gobierno de Aragón desde hace muchos años van encaminadas a combatir el fenómeno de la despoblación. El Pacto de Albarracín se inscribe en esa hoja de ruta en la que, por cierto, la comunidad autónoma casi siempre ha estado en posiciones de liderazgo. El otro día, en concreto, el elemento que desde el punto de vista formal resultó más relevante fue el acuerdo de los tres presidentes, el de Castilla-La Mancha, el de Castilla y León y el de Aragón, el que le habla, de dirigirnos al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España para que haga efectiva la autorización que le ha dado la Unión Europea a nuestro Gobierno, al Gobierno de la Nación, para subvencionar, para eliminar el 20% de los costes laborales en las empresas que se instalen o que ya estén instaladas en tres provincias españolas, Soria, Cuenca y Teruel, que son las únicas que cumplen con el estándar de estar por debajo de 12,5 habitantes. Este es un asunto que empezó a plantear el Gobierno de Aragón en el año 2019, que luego después, por razones de las elecciones y de la constitución del Gobierno, se dejó un poco abandonado, que se retomó y que de la mano de las dos Castillas y a través de gestiones hechas al más alto nivel en la Unión Europea hemos conseguido algo muy relevante, y es que la Unión Europea, una medida que solo contemplaba para los países escandinavos, la contemplará también para estas tres provincias. ¿Por qué para estas tres? Porque la Unión Europea contempla exclusivamente el marco de la provincia, no contempla el marco de comarcas o de municipios, y por tanto nos tenemos que atener a eso, no sin decirle que en la declaración de Zaragoza, que suscribimos en el año 2018, le planteamos a la Unión Europea que ese tipo de medidas las ampliara al resto de las zonas que en España cumplen con ese requisito, que son muchas. En Aragón, sin ir más lejos, hay 17 comarcas con una densidad de población inferior al 12,5% habitantes por kilómetro cuadrado, y sin embargo hoy por hoy solo se puede acoger la provincia de Teruel.
La ley, la orden plantea la posibilidad de que zonas adyacentes se incluyan y estamos trabajando precisamente en ver de qué manera podemos conseguir que comarcas como Belchite, Daroca, la Ribera Baja del Ebro que confronta con Teruel o la comarca de la Aranda que confronta con Soria se pudieran incluir también, pero eso ya exige una mayor precisión, que es lo que estamos intentando recabar. Por lo demás, señor Morón, el Gobierno de Aragón, insisto, todas y cada una de sus medidas en materia de política educativa, en materia de política sanitaria, en todas y cada una de las políticas públicas piensa en el Aragón despoblado, que es una inmensa mayoría del territorio, y en este momento se está tramitando una ley de dinamización del medio rural aragonés que contemplará otro tipo de medidas en este momento ausentes, como por ejemplo el tratamiento fiscal positivo para las zonas despobladas de la comunidad, independientemente de las directrices europeas, pero siempre atendiéndolas, porque se trata de evitar ayudas de Estado que la Unión Europea prohíbe en cualquier caso. Gracias, señor Lambán. Señor Morón. Sí, en primer lugar, vaya por delante que al Grupo Parlamentario Vox, por supuesto que no nos parece mal que usted se reúna como presidente del Gobierno de Aragón con los presidentes de otras comunidades autónomas. De hecho, yo creo que es el camino a seguir. Siempre es mejor buscar complicidades en este sentido, ¿no? Y precisamente un poco quiero hacer una pequeña reflexión ahí en esta cuestión. Es decir, la financiación a la que tantas veces usted ha hecho referencia, el incremento de la financiación autonómica para poder cumplir con poder afrontar el coste de los servicios públicos en este Aragón tan disperso. Mire, lo que está claro es que hoy en día el modelo territorial actual, de las autonomías, no está garantizando un reparto y el reparto equitativo en los distintos territorios de España. Está claro que ese reparto se guía más por intereses políticos que realmente por dotar a los territorios de la capacidad suficiente económica para poder garantizar esos servicios públicos. Y si no se puede entender que en el siglo XXI, pues este Aragón, pues no tengamos todavía una conexión ferroviaria de alta capacidad con Francia. No se puede entender que el Pacto del Agua se haya desarrollado al menos a poco más del 50% y que ayer tuviéramos que aplaudir, entre comillas, algunos pues ostentosamente, otros pues aplaudimos, digamos, también moralmente, ¿no? Tengamos que aplaudir la decisión de que en el último momento el Gobierno de España decida presentar un recurso para apoyar las obras de Mularroya, es decir, un pantano que estaba ya terminado y que garantiza el regadío de tantas hectáreas en Aragón, o que se haya tardado 16 años en ejecutar la autovía Figueruelas-Gallur. Es decir, esa es la situación actual que estamos viviendo en Aragón. Y en ese sentido, pues hay que buscar recursos, hay que buscar un cambio quizás también de modelo. No nos sirve el modelo que hay actual, porque este modelo nos está perjudicando, por más que usted muchas veces ha insistido en que el Estado de las Autonomías le ha sentado muy bien a Aragón, pues el Estado de las Autonomías nos ha dejado relegado a Aragón, al igual que a otras comunidades, respecto al resto de España. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Y no obstante, y volviendo un poco al inicio de esta segunda intervención, nos parece muy bien que busque ese acuerdo con estas comunidades para hacer un frente común e intentar conseguir intereses o pelear por intereses comunes de todas estas comunidades. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Señor Morón, es verdad que la situación de Aragón es, como la de otras comunidades autónomas, manifiestamente mejorable en materia de inversiones y en otras muchas materias. Pero yo sigo defendiendo que la autonomía le ha sentado bien. Aragón, en los 40 años de autonomía, ha progresado en todos los órdenes de la vida de una manera como no lo había hecho en los 300 años anteriores. Por tanto, hay mucho que hacer
pero desde luego la autonomía, el autogobierno es una receta magnífica para comunidades autónomas como la nuestra. Seguimos teniendo un trato del que nos quejamos, seguimos teniendo diferencias con otras comunidades autónomas, pero respecto a esas comunidades autónomas, señor Morón, en estos 40 años hemos acortado las diferencias que nos separaban con ellas y estoy convencido que con el paso del tiempo ese proceso irá en aumento. Estoy de acuerdo en que tenemos que ser absolutamente inmisericordios con cualquier gobierno de España en la exigencia de inversiones, en la exigencia de actuaciones, las que usted ha señalado y otras más, pero en el ámbito del foro de las comunidades autónomas despobladas no se habla tanto de inversiones concretas como de la financiación autonómica como tal, porque lo que nos afecta, lo que dificulta mucho nuestras finanzas, lo que se convierte en un factor de permanente generación de deuda, es que tenemos una financiación muy por debajo de lo que necesitamos para atender nuestros servicios públicos. Hemos repetido hasta la saciedad que no es de recibo que se nos financie por habitantes en general, como a Valencia, como a Madrid o como a Andalucía, que son comunidades autónomas muy pobladas y en las que los servicios prestados por persona cuesta mucho menos que en Aragón. La gran batalla de las comunidades autónomas despobladas, si se me permite la expresión, es que el Gobierno de España cambie el modelo de financiación autonómica, lo cual nos abrirá ventanas de oportunidades absolutamente formidables y que, más allá de planes estratégicos, más allá de grandes estrategias, se dedique a aplicar políticas concretas. Esta es una de ellas, la más importante, pero hay otras que para nosotros no son menos relevantes, como por ejemplo una PAC que elimine los derechos históricos y que permita que todos los recursos que llegan por esa vía desde Europa se apliquen directamente a las gentes que trabajan y viven en el medio rural, cosa que en este momento, tal como va evolucionando la negociación con el ministro de Agricultura, no nos permite ser excesivamente optimistas. Lo decía ayer o antes de ayer el consejero de Agricultura y desde luego comparto esa preocupación con él. Gracias, señor presidente.